Mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 22 de septiembre del año 2025. La ciencia política o los estudiosos del comportamiento de los gobernantes y del poder en general han diseccionado, han hecho un estudio casi quirúrgico de las conductas y el comportamiento en términos generales de los gobernantes. Esto no es nuevo, esto es una cosa que viene desde la antigüedad, desde la época en la vieja Roma, en la antigua Roma, pero en los tiempos modernos aparentemente hay un cambio en las formas. Son más cuidadosas, utilizan recursos avanzados en cuanto a escuchas, estudios de opinión, grupos de enfoque, etcétera, etcétera. Todo eso está bien, es parte del oficio de los profesionales que se dedican a analizar el poder. Sin embargo, por encima de todo esto, hay algo que no puede ocultarse. La debilidad del gobernante y los instrumentos que utiliza para intentar ocultar ante los ojos de los especialistas su debilidad. Hoy, México se encuentra en uno de esos episodios, donde una gobernante débil, incapaz, ignorante de lo más elemental de la gobernación e ignorante también de lo que deben ser los usos del poder, que además la elección donde fue victoriosa le ha conferido ese poder, utilizando métodos y recursos que uno supondría habrían quedado en el cuarto de los tiliches, ¿no? Esos acarreos masivos, burdos, donde dilapidando los recursos del erario, arman carpas inmensas, donde acarrean por miles a personajes que están en algunos casos en la miseria, otros casos en la pobreza, y mediante un pago irrisorio los llevan como si fuera ganado, y ahí los ponen a aplaudir, y en algunos casos la gobernante se sube al toldo de un vehículo con megáfono en mano, quizá copiando lo que Lili Téllez y algunos otros legisladores han utilizado en los últimos meses. Sin embargo, por más acarreados que lleven a estos actos, por más impresionante que pudiera ser el escenario, fotos tomadas con gran angular, etc., no pueden evitar que una parte importante de esos ciudadanos acarreados, a veces antes de que inicie el propio mitin o el mismo mitin, empiezan a abandonar. Abandonan un espacio donde dicen, bueno, está muy aburrido, o ya me dieron lo que me tocaba, y empiezan a irse. Y ahí entra la perversidad del fotógrafo o del camarógrafo, que cierra su gran angular, cierra el ángulo o la profundidad focal, y aparece la multitud ahí en los primeros 5 o 10 metros y se ve aquello aparatoso. Sin embargo, en este caso la gobernante sabe perfectamente la verdad. Acarreados, personas que a la instrucción de algún coordinador viene el grito estentorio, el aplauso a veces sin control, pero tampoco puede evitar que en algunos actos de esos le digan fuera o mentirosa. Esto, lejos de mostrar fortaleza de la gobernante,
lo que muestra es una debilidad estructural, no solo de su forma de hacer política, sino también del gobierno que ella encabeza. Piensan que le van a ganar a la realidad. No se dan cuenta que imperios o países mucho más poderosos que México hoy ya no existen. El caso quizá más ilustrativo sería la Unión Soviética, que ya no está como país en estos momentos en el planeta. Y le sucedió lo mismo, de aquellas grandes concentraciones y desfiles en la Plaza Roja, Stalin presidiendo ahí desde el monumento en la Plaza Roja y pasando tanques y soldados a paso de ganso, etcétera, etcétera. Hoy eso ya desapareció. Eso mismo le ha sucedido hoy a Cuba, aun cuando pues es un país que ya no existe porque no tiene cómo mantenerse y anda con la mano extendida en gobiernos amigos, que cada vez su número es más reducido. Y así le va a suceder a Venezuela, a Nicaragua y a muchos otros países. Y México está entre ellos. De tal manera pues que si usted lo invitan o le van a pagar una cantidad para uno de esos actos para aplaudirle a la gobernante, no se niegue usted, vaya, acuda, reciba lo que le vayan a dar y regrese usted a su actividad habitual. Porque al margen de eso, y quizá de manera subyacente, se va, vamos a decir, generando algo que no se ve, pero que ahí está. Es una especie de caldo que va fermentándose, que va aumentando la temperatura, como en aquella vasija de la rana que no se da cuenta del avance de la temperatura del agua donde se regodea pataleando, nadando ahí. Así le está sucediendo a la anticientífica. Ella piensa que está en el control de la llavecita del gas para poner ese fuego lento y que nunca llegue al punto de ebullición y explote. La anticientífica tiene muchas y grandes, gravísimas limitaciones para la gobernación. Su aspecto mismo, un aspecto que genera una imagen de una persona anodina, sin presencia física, sin la mínima imposición que el poder exige, y también una voz que solamente causa rechazo, a veces imitando, pretendidamente imitando a su titiritero, y en otras poniéndole de su cosecha y hablando casi como una persona retrasada. No logra impresionar y mucho menos cambiar la realidad que la golpea todos los días. A partir de hoy, la realidad está acercándose más. Ya fue entregado el paquete económico con una serie de absurdos, por decirlo menos, y que poco a poco irán exhibiendo su fragilidad. Vamos a tener un endeudamiento de alrededor de 2 billones de pesos o quizá un poco más si sumamos la parte interna y la parte externa, que llevará a fines del año próximo el nivel total de deuda del sector público a niveles por arriba de los 20 billones de pesos. Eso significa en buen cristiano que en un periodo relativamente corto de 7 años, Morena ha duplicado la deuda del sector público. Un crecimiento impresionante e impresiona más por la falta de obra, por la falta de resultados y sobre todo por la falta de crecimiento económico. ¿Qué debe esperar usted frente a esas muestras de aparente fuerza? Simplemente usted piense, analice y empiece poco a poco a hablar con los suyos.
amigos, familiares, colegas. Oye, ¿qué viste? ¿Cómo viste esto? ¿Qué piensas de esto? De tal manera que entre millones de mexicanos se genere una fuerza, una cantidad de movimiento, diríamos, en física, para que llegue el 27 y aplastemos las ansias casi dictatoriales de una gobernante mediocre y que no reúne los elementos principales, fundamentales del poder para poderse convertir en algo medio un remedio casi rayando en la payasada de un gobierno tiránico o un gobierno dictatorial. Simplemente lograría ser un gobierno de incapaces, un gobierno incapaz en todos sentidos. Eso es lo que va a obtener más temprano que tarde la anticientífica y los suyos. Acuérdese usted de mí. Y nos vemos mañana martes para irnos metiendo cada vez más en esta nueva realidad que se va a evidenciar cuando se discuta la iniciativa de ley de ingresos y posteriormente en diputados el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias.